El resto del mar lo he oído también a otras personas dentro de su mar. Parece que es un tema de ignorancia, de no entender lo que supone, aunque la ministra Díaz debería saberlo. Es que yo creo que debería saberlo, que la expresión desde el río hasta el mar implica la destrucción de Israel y el echar de su país donde ya nacieron a muchos, al 80% de los israelíes. Mira, eso es lo que pasa con la migración, y con el fenómeno migratorio creo que lo podemos entender. Cuando tú les dices, ves unos chicos con aspecto árabe, digamos, no sé, el norte de África, magrebí, gente de tez un poco oscura, de ciertos rasgos, de cabello oscuro, los ves en París, les dices, vuélvete a tu país. Pues yo nací aquí. Son parisinos. ¿Cómo los echas? Es el problema que tienen los fascistas ahora. Los enemigos de la inmigración, el problema que tienen es que tienen muchos hijos de inmigrantes que son legalmente ciudadanos del país, que tienen los plenos derechos del país. Y ellos también quisieran deshacerse de esos jóvenes que no son de su cultura, o de lo que ellos creen que es su cultura, de su religión, de su idioma, porque sí hablan el idioma, pero hablan jerga, porque todos los adolescentes, cuando somos adolescentes, inventamos palabras, inventamos jerga para que no se entiendan los aburridos adultos. Y si puedes pedir tu prestado de otros idiomas, como por ejemplo del árabe, lo vas a hacer. No son como yo. En realidad no son como creo yo que soy, porque no eres como crees que eres. Eso les pasa mucho a los nazis. Y entonces, ¿qué van a hacer con esos hijos de inmigrantes? Que ya son nacionales. O hacen la solución, o favorecen la solución Hitler, que es a lo que finalmente van a derivar, porque no tienen de otra, o se vuelven seres humanos normales, comunes y corrientes, y entienden que son esos chicos que no tienen su cultura, que no tienen su religión, que hablan su idioma raro, que tienen piel de color extraño, que tienen el cabello de un rizo extraño, que tienen ciertos rasgos que no se parecen a los que ellos creen que tienen, son iguales a ellos. Eso se puede aprender. A algunos les cuesta mucho trabajo aprenderlo. Pero esa apreciación que tienen, por ejemplo, los fascistas franceses o italianos, Meloni, así no son rubios como yo, pero es que has paseado por Italia, monada. Los rubios son poquitos en Italia. Y eso que en Roma ya les gustaban las rubias más que otra cosa. El tinte para el pelo rubio se inventó en la Roma antigua. Pero, es cierto esto. Pero... Y Hitler decía que los alemanes tenían que ser rubios, y tú lo ves a él y dices, pues rubio no eres. No sé si te has dado cuenta o te voy a sorprender, pero rubio no eres. Y esbeltos, atléticos, como tu ministro de Goering, el regordete que le mete todas las drogas que se le ponen enfrente. Y que si sube 2 pisos, jadea como un elefante. Ese. Bueno, no, pero son personajes... porte físico magnífico como Goebbels, que tiene un pie torcido. ¿Cómo quién? ¿Qué rubios de ojos azules? Eran minoría en las hordas nazis, en la dirigencia nazi. Esos ideales nórdicos que no eran alemanes, que tenían que ver más que nada con los países escandinavos. Pues se los había imaginado Hitler, y todos estos idiotas creían que eran rubios y de ojos azules, altos, guapos y con el cuerpo en excelentes condiciones. Cuando ves la foto de familia dices, pero es que no hay uno. ¡No hay uno! Creen que son lo que no son.